All right, so the topic is the present progressive and the past progressive. So we already talked about the past progressive, sorry, the present progressive a little bit. Ya vimos un poco del presente progresivo. Decíamos que son las cosas que estamos haciendo en el momento que estamos hablando. ¿De acuerdo? Por ejemplo, it is 7 p.m. now. Now nos indica un momento o una expresión de ese tiempo que significa ahora. Son las 7 ahora. O sea, en este momento son las 7. Alexis is shopping. Alexis está, necesitamos el verbo ser o estar comprando. Entonces, el ando y el endo es equivalente a ing, ¿no? Tenemos el verbo shop, ¿sí? De acuerdo a, para decir comprando, deberíamos agregar ing. No puedo omitir, nunca podría omitir el verbo ser o estar, porque entonces estaría diciendo Alexis comprando, ¿no? Pues no tiene sentido. Alexis está comprando. Alexis is shopping. Yesterday at 7 p.m., ayer a las 7, y este yesterday a mí me da pauta de que vamos a hablar sobre el pasado, ¿no? Pues vamos a decir esto mismo que está aquí arriba en pasado. Yesterday, ayer, at 7 p.m., ya habíamos visto las preposiciones de tiempo. At, que lo utilizamos para decir una hora exacta. At 7 p.m., Alexis was shopping. Entonces, ¿qué pasa en el pasado progresivo? Que simplemente lo que vamos a cambiar es la expresión de tiempo y el verbo to be que corresponde al pasado, ¿no? Para decir, Alexis estaba comprando. Estaba, ¿sí? Comprando. Es bien sencillo, es el present progressive and past progressive. All right? Let's go through that. Vamos a ver, localizar los expresiones de tiempo como now. It's noon now. ¿Sí? Angie is eating lunch. Vemos cómo concuerda, ¿no? De nuevo. Me estoy refiriendo a la hora de ahorita y cómo esto de aquí, esa formación del presente progresivo, concuerda igualmente, ¿no? Ella, Angie, está comiendo lunch, ¿no? ¿Cuándo? Ahora, en este momento del que estoy hablando. El pasado, I saw her at noon yesterday. I saw her at noon yesterday. She was eating lunch. Ella estaba comiendo lunch. Entonces vemos como la expresión de tiempo yesterday concuerda con el tiempo verbal en que se está hablando. Ayer ella estaba comiendo su lunch, ¿no? Entonces hay que buscar siempre las palabras claves como expresiones de tiempo para saber si vamos a utilizar el presente progresivo o el pasado progresivo. It's noon. I am eating lunch. I am eating lunch. Entonces vemos como sabemos que usamos el presente progresivo debido a que decimos it's, es. No estamos diciendo era, sino es, por lo tanto, también utilizo el presente progresivo. It's noon. John is eating lunch. Está comiendo lunch. Ahora tenemos la forma base del verbo eat. Eat. A esta no le agregamos doble T porque tenemos una vocal y consonante, entonces de acuerdo a la regla ahí no se agrega doble T. It's noon. We are eating. We are eating. Entonces, el verbo to be siempre debe acompañar en el presente progresivo a las palabras que terminan en ing. Si yo no lo pongo, estoy hablando de manera incorrecta. No puedo decir I eating lunch.
No. Jung eating lunch. We eating lunch. No, necesitamos el verbo to be conjugado para las personas que, o los pronombres o personas de los cuales estamos hablando. ¿De acuerdo? Otro caso pues, sería que hablaríamos como Tarzán. Yo comiendo lunch. Yo comiendo lunch. ¿No? Nosotros comiendo lunch. No. Hay que utilizar el verbo to be. Right? Y hago hincapié porque pasa mucho, bueno, lo veo mucho. No aquí, no en este grupo, pero previamente he notado que es como una tendencia no utilizar el verbo to be con el presente progresivo. Alright, it was noon. It was. Ahora, la formación para el pasado progresivo simplemente es el verbo were o was, que es el verbo be en pasado. Were or was, no hay otra, ¿no? Entonces hay que saber a quién corresponde was, ¿no? Where. We were going to class. Nosotros estábamos yendo, going a clase, estábamos yendo a clase, ¿sí? O John estaba comiendo lunch, ¿de acuerdo? When I saw my teacher, she at her watch. Cuando miré a mi maestra, ella, ahora vamos a aplicar past progressive, ¿sí? O present progressive. De acuerdo a lo que nos está hablando. Si nos está hablando, I saw, es un verbo en pasado, por lo tanto yo debo hablar en pasado. Cuando yo miré a mi maestra, she was looking Your watch. at her watch. She was looking at her watch. Awesome. Very good. Dice, cuando yo miré a mi maestra, ella estaba mirando. ¿Qué cosa? En su reloj o su reloj. Right? Watch aquí no está funcionando como un verbo, está funcionando como un sustantivo, reloj. She was late. Ella estaba tarde, iba tarde. ¿Sí? Entonces, recordemos que no siempre en inglés podemos traducir al español de forma literal. A veces hay que interpretar para que tenga sentido en español. All right. When I arrived, the students, cuando yo llegué, los estudiantes, presente progresivo o pasado progresivo. Cuando yo llegué, los estudiantes, They were taking the test. the students were taking the test. Ahora, ¿cómo yo sé que esto es pasado y no debería ir en presente? Bueno, porque el contexto me lo dice. When I arrived, cuando yo llegué. ¿Sí? Entonces, en base a eso, yo sé que voy a usar el pasado progresivo. Entonces, hay que tener atención en qué tiempo está la frase. Por ejemplo, when the class started. Cuando clase comenzó o empezó. Él, en su asiento. En su asiento. Sitting. He was sitting, very good. He was sitting in his seat. Seat. Ahora, quiero que ustedes vean la diferencia entre estas dos palabras. Esta de aquí y cómo se dice esta de acá. Esta vamos a decir sit. Sit. Y esta es una I larga. Seat. Seat. Sit. Seat. Sit. Seat. I. Entonces, una I larga. Sorry. So Mary went to her yoga class last night. Dice, María fue a su clase de yoga anoche. Entonces, doblemente nos dice que está hablando en pasado, ¿no? Nos dice un verbo irregular en pasado y luego nos dice una frase que está en pasado también. Last night, la noche anterior. The class started, la clase comenzó a las 5 and ended at 7. Comenzó y terminó. ¿Sí?
María fue a la clase de yoga anoche. La clase empezó, started at 5 and ended at 7. Ok. Ahora aquí vamos a ver cómo estamos utilizando el pasado, sí, el pasado simple. She had, ella tuvo o ella se divirtió y estamos utilizando la palabra while. While. Tras. While. Mientras, exactamente. Ella se divirtió mientras estaba volando. Bueno, vemos que aquí está, mi imaginación se fue y la imaginó volando, ¿no? Pero aquí esta imagen que están en un avión, a eso se refiere, ¿no? Entonces ella se divirtió mientras estaba volando en el avión, ¿no? Entonces este while, esa palabra nos ayuda a decir dos acontecimientos, uno previo y uno que estaba sucediendo al mismo tiempo, ¿sí? While she was flying, y hay otra manera de decirlo, invirtiendo, ¿no? Y comenzando con la frase, while she was flying. While she was flying, she had fun. She had fun. She had fun while she was flying. Ella se divertía o se divirtió mientras volaba. Ella estaba volando, right? She was flying. Entonces vemos como este while, mientras, nos ayuda a unir estas dos ideas, ¿sí? Podemos colocarla de dos maneras, ¿no? La primera empezando con el acontecimiento o la segunda manera es empezando con while she was flying. While y la frase en pasado progresivo. ¿Sí? Tenemos que es un time clause, ¿no? Como las que estábamos viendo anteriormente. Y la actividad en progreso, la actividad que está, que pasó, ¿sí? Y mientras que pasó, pasaba esto también, ¿no? So, she had fun, se divirtió mientras estaba volando. Right? He was fixing his car, he hurt his back. Él estaba reparando, he was fixing his car, su auto. Fixing es el verbo, fix es el verbo reparar, ¿no? Endo, ing, fixing. Él estaba reparando su carro, ¿sí? He hurt his back. Entonces, aquí tenemos dos acciones, ¿sí? Una acción que pasó y otra acción que estaba sucediendo en ese momento en pasado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a unir ambas ideas en este ejercicio. While, mientras, y después del mientras, vamos a decir la He was frase en presente en pasado progresivo. Mientras él estaba reparando su carro, entonces nada más recordar que después de while hay que decir el pasado progresivo. While he was fixing his car, mientras que él estaba reparando su carro, y vamos a decir esta frase en pasado, ¿no? Y ahí Se vamos. volvió a trabar. ¿Se trabó? He hurt his back. He hurt his back. Entonces, este es un verbo irregular. Me trabé otra vez.